Víctor Mezzoni, nosotros nos encontramos en el Partido Voluntad Popular cuando son precisamente las 11:29 de la mañana, dándole cobertura a esta rueda de prensa del Frente Amplio, quienes anunciarán esta reactivación de la Operación Libertad y además los lineamientos de esta actividad nacional que se llevará este fin de semana, precisamente sábado y domingo, en una actividad anunciada el miércoles por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, un casa por casa que busca hablar con los ciudadanos venezolanos para incentivarlos a que continúen en la lucha por el cambio político. Vamos a escuchar de inmediato a Ángel Oropeza, coordinador nacional del Frente Amplio, y posteriormente hablará Sergio Sánchez, también miembro de esta coalición. Escuchemos. Bien, buenos días. Ante todo, gracias por la solidaridad y por acercarse a esta rueda de prensa. El miércoles pasado tuvimos en Caracas una reunión muy importante con los diputados de la Asamblea Nacional y los dirigentes, los líderes de los principales partidos políticos de todos los estados, sectores sociales del Frente Amplio, nacional, regional, de 145 municipios. Una reunión muy exitosa de trabajo. En esa reunión, el presidente Guaidó hizo una reflexión muy importante con la cual quiero comenzar esta rueda de prensa. Decía el presidente Guaidó ese día que le llamaba la atención la transformación de las preguntas que se hace la gente en Venezuela. El año pasado, incluso hasta hace unos meses atrás, la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que están haciendo para salir de esto? ¿Qué hay que hacer para acabar con la dictadura? Bueno, hoy la pregunta ha cambiado. La gente ya entendió, la gente supo por experiencia propia qué es lo que se está haciendo. Se está trabajando, organizando, se ha venido trabajando, organizando a la gente, creando unidad progresiva de todos los factores que quieren un cambio político en el país. Se ha estado erosionando políticamente al régimen, se ha estado ejerciendo presión social, nacional e internacional. Todo eso se ha venido haciendo. Y la pregunta cambió. Ya la gente no se pregunta qué es lo que hay que hacer o qué es lo que están haciendo. La pregunta es, ¿cuándo se acaba esta tragedia? ¿Hasta cuándo esto? Y la pregunta es más que justificada y muy legítima, porque Venezuela se nos está muriendo día a día. Y cada momento, cada hora, cada día que el régimen permanece usando el poder, lo que hace es agravar el sufrimiento y acelerar la muerte del país. Y fíjense que digo usar el poder y no gobernar, porque una cosa es gobernar y otra cosa es usar el poder. De hecho, el concepto de gobernabilidad, que ustedes posiblemente conocen, se refiere a la capacidad de los gobiernos de ejercer control sobre los procesos políticos, económicos y sociales de un país. Salvo reprimir y robar, ¿qué otra cosa hace el régimen? O sea, controla algún proceso político, económico y social. Controla, por ejemplo, la economía del país. El único país con hiperinflación del planeta, con el alto costo, el costo de la vida más alto del universo. O sea, controla eso. Controla el territorio, ciertamente que no, tiene que compartirlo con grupos irregulares. Controla aquello que se llama el elemento central de un Estado, que es el monopolio de la violencia legítima. No, lo tiene que compartir con grupos paramilitares, con grupos delincuenciales. Entonces, es un régimen que está sometiendo al país, o ya lo sometió, a un estado de ingobernabilidad. No controla ninguno de los procesos. Y eso la gente lo sabe. La gente con razón se pregunta entonces, ¿hasta cuándo? Pero cuando la gente pregunta ¿hasta cuándo?, la misma pregunta hace referencia a que la gente siente, sabe que esto tiene un fin. Pero la pregunta no es tanto a cuándo, la pregunta es ¿qué nos falta por hacer?
¿Qué tenemos que seguir haciendo y qué tenemos que hacer de distinto? Esa es la pregunta que nos trae hoy a este encuentro con ustedes. Porque si una cosa es segura, a pesar de que esta lucha es una lucha incierta, una lucha ardua, porque en democracia uno sabe los resultados de la lucha, en dictadura no. A pesar de la lucha contra la incertidumbre, la única garantía de que aquí no pase nada es que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y no ejerzamos mayor presión social y política. Hay que decirlo con claridad, creo que es el mensaje importante, central, principal del día de hoy, repetirlo hasta el cansancio en todos los rincones del país, volverlo a decirlo a la gente, volverlo a recordar, la única forma de que haya una liberación democrática en Venezuela es que aumentemos la presión social, cívica, democrática, constitucional, sin la cual ninguna de las otras salidas tiene ninguna posibilidad de éxito ni viabilidad. Hay muchas salidas. Está, por supuesto, la herramienta de la negociación, que está actualmente en curso, está la presión internacional, está incluso el desmoderamiento y el quiebre del propio gobierno al interno, pero ninguna de esas herramientas de lucha, ninguna de esas posibilidades tiene ningún éxito si no va acompañada de un elemento central, crucial, esencial, sin el cual otra vez ninguna funciona, y es un estado de presión social interna, cívica, mucho mayor. El presidente Guaidó anunció el miércoles, o nos ha pedido a partir del miércoles que nos organicemos para el inicio de una nueva etapa de lucha, caracterizada por una mayor presión social, para lo cual se requiere mucha mayor organización y mucha mayor unidad. Vamos a un esquema que se inicia este fin de semana, un esquema de profundización progresiva de la presión social. Este sábado y este domingo iniciamos una jornada muy activa con los miles de militantes, tanto de partidos políticos como de sectores sociales, como de voluntarios, que nos vamos a desplegar por todo el país en unas jornadas de visita, de casa por casa, de encuentro con la gente, para recordar primero de dónde venimos, dónde estamos hoy y hacia dónde queremos ir. Insistir en que no estamos solos, insistir en que hemos avanzado y que la única forma de que esto tenga un resultado, que es el que todos queremos, es que perseveremos en la lucha. No estamos pidiéndole a nadie paciencia, eso sería grosero en este país pedirle paciencia a la gente. Estamos pidiéndole perseverancia en la lucha, mayor unidad, mayor organización, y eso arranca este fin de semana. Y de aquí en adelante iremos a unas jornadas progresivas, otra vez de mayor organización, de mayor unidad, con el objetivo de que la presión social, cívica, constitucional, democrática, pacífica, la presión interna aumente, porque de nuevo es la única forma de que logremos el cambio que todo el país desea. Somos ciertamente mayoría, lo sabe la gente en la calle, lo sabe la comunidad internacional, lo sabe también el gobierno. Por eso el mensaje el día de hoy es a recordar eso y a ejercer la mayoría. No basta con ser mucha gente. O sea, una cosa es ser mucha gente y otra cosa es que esa gente se transforme en una fuerza organizada que puede ejercer mucha mayor presión. Entonces, el reto que se ha lanzado el presidente Guaidó, la dirección política, la Asamblea Nacional, el Frente Amplio, es pasar a esta etapa de cómo construimos la inmensa cantidad de gente que somos en una fuerza que ejerza mayor presión social de la que se ha ejercido hasta ahora, de modo de viabilizar lo que va a ocurrir en los próximos meses. Ahora, esto, por supuesto, no es una tarea solo de los actores políticos, no es una tarea solo de la Asamblea Nacional o de los dirigentes de partidos, ni siquiera de los dirigentes del Frente Amplio. Esta es una tarea de todos y cada uno de los venezolanos, sin ninguna excepción. Si todos, y ponemos todos en mayúsculas, nos activamos en este objetivo de aumentar la presión social, pacífica, cívica, democrática, no solo estaremos acelerando el momento de devolverle la soberanía al pueblo, que es nuestro objetivo final,
sino que además estaremos creando las condiciones para que esto ocurra mucho más temprano. Y la respuesta al cuándo será entonces más cercana en la medida que nos activemos con mucha mayor rapidez y mucha mayor eficiencia. Cuando celebramos el primer aniversario del Frente Amplio, lo dijimos y hay que repetirlo ahora con mayúsculas. La coyuntura es cada vez más complicada, el país está harto de sufrir, el país no aguanta más. Frente a eso, la respuesta no es ni huir ni tirar la toalla. La respuesta es activarnos mucho más. Entonces, no es el momento de preguntarnos tanto qué es lo que va a pasar y cuándo va a pasar. La pregunta que nos debemos hacer todos, con la urgencia de un pueblo que está cansado de sufrir, la pregunta es, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Dónde me integro? ¿Dónde me organizo? ¿Qué me toca como sector? ¿Qué me toca como persona? Si logramos en las próximas semanas ese paso, otra vez de las preguntas, ya no del qué va a pasar, al qué me toca hacer, esa respuesta al cuándo que se hace todo el país será cada vez más cierta y cada vez más temprana. Voy a dejar en el uso de la palabra a mi compañero Sergio Sánchez. Sergio Sánchez es representante del chavismo disidente y es miembro del secretariado del Frente Amplio, es dirigente del partido MPD, y él va a continuar con la reflexión y al final, por supuesto, haremos el intercambio de preguntas y respuestas. Las alturas. Bueno, buenos días a todos los presentes. Creo que Ángel hizo una muy importante y oportuna reflexión a lo que queríamos agregar, que no debemos olvidar de dónde venimos. No solo las preguntas que hacía Ángel, sino cómo estábamos en enero del año pasado. Recordemos un poco en ese momento, cómo estaba el gobierno, qué actitud tenía. Bueno, yo voy a resolver los problemas económicos, la oposición se va a dividir como siempre, con los CLAP yo controlo la situación, yo tengo aliados internacionales para salir de esta crisis. No tenía ningún motivo para dialogar, para buscar una salida, porque él se sentía victorioso. Así conversamos con muchos de ellos, nos decían, no, que no hay nada que conversar, nada que negociar, nosotros vamos a aplastarlos a ustedes, ya tenemos resuelto el tema económico. En junio del 2018, final de 2018, hemos resuelto esto. Ellos hicieron un muy mal cálculo. Realmente no comprendían la gravedad del problema económico que ellos mismos causaron. Y además hicieron la jugada de el parapeto de elecciones presidenciales. Ellos creían que les iba a salir muy bien, que con eso ya resolvían el tema internacional. Y lo que pasó fue que se enredaron mucho más. Bueno, ellos tienen que reflexionar en este momento cómo les fue con esa elección de mayo. ¿Les fue mejor o les fue peor? Ahora incluso algunos de ellos dicen que quieren ir a otro nuevo proceso impuesto, eliminando la Asamblea Nacional. Es decir, se van a meter por el mismo camino de mayo del año pasado. Yo creo que ellos tienen que hacer una reflexión profunda, el nivel de aislamiento que tienen, incluso en la izquierda internacional. Eso nunca había ocurrido y eso hay que prestarle atención. Los pronunciamientos recientes de partidos y movimientos y personalidad de la izquierda latinoamericana y europea son contundentes y les van generando un aislamiento casi absoluto. Ya China no se compromete ni se involucra con la economía venezolana. La señora Delcy Rodríguez regresó ahorita de Rusia y no hubo mayor compromiso ahí tampoco. Incluso un importante banco de Turquía dijo, no avanzo más en negociaciones con el gobierno. Grecia, uno de los gobiernos europeos que estaba neutral, ya dijo, yo no puedo seguir reconociéndote. Es decir, progresivamente el nivel de aislamiento va aumentando. Por eso es importante ver dónde estábamos hace año y medio y dónde estamos hoy. Ha habido avances importantes. Ahora, así también como el gobierno hizo unos errores de cálculo, creyó que estaba sobrado, también nosotros debemos reconocer de este lado que cometimos errores. Ya el presidente Juan Guaidó lo ha dicho, hemos cometido errores, pensamos que iba a ser mucho más rápido
y nos hemos dado cuenta que por razones quizá de miedo, quizá de que el mensaje no ha llegado de la manera correcta, o por múltiples razones, del lado de este gobierno usurpador hay un atornillamiento al poder y avanzan hacia un barranco y nos llevan a todos hacia un barranco en vez de buscar salidas civilizadas. ¿Y qué es salida civilizada? Lo que hemos estado pidiendo hace bastante tiempo, que se respete la soberanía, que se respete la Constitución y que haya un proceso electoral transparente, justo, con un nuevo CNE, con garantías para que lo que decida el ciudadano sea respetado en las urnas electorales, y todos los venezolanos sabemos qué pasaría si ese proceso electoral se realiza. Por eso, a pesar de no haber sido tan rápido la solución, no haberla alcanzado en este momento, hemos avanzado. Y ellos, a pesar de estar todavía en Miraflores, han retrocedido considerablemente. Por eso el llamado de Ángel es muy importante. Debemos preservar lo que hemos avanzado. Sería un error caer en la desmoralización, huir del país, tirar la toalla, cuando hemos progresado tanto, con tanto apoyo internacional, con tanta presión nacional y con el desboronamiento que se está dando a lo interno de las fuerzas que alguna vez incluso nosotros apoyamos al presidente Chávez y que hoy Maduro se está quedando cada vez más solo. Eso también hay que observarlo. Cada vez sus concentraciones son más débiles, cada vez si una VC, un jefe CLP, una estructura de sus partidos salen en los barrios a convocar, no les va nadie. ¿Dónde está Somos Venezuela? El partido que trató de crear Maduro para desplazar al PSUV y desplazar a Diosdado Cabello. No existe. Y esos son factores que debemos ir viendo todos los venezolanos. Todos debemos entender, como lo entendemos de hecho de política, y ir viendo los indicadores de que hay un gobierno que aparenta ser muy fuerte, pero no está logrando mantenerse en el poder. ¿Y por qué ocurre esto en el fondo? Porque el gobierno ya no le resuelve el problema a los trabajadores, ya no le resuelve el problema a los campesinos, ya no le resuelve el problema de servicio público a las comunidades. Es decir, este gobierno se erige como un gobierno popular que lucha contra la burguesía, el imperialismo, etcétera, entre comillas, para favorecer a los pobres, y no le resuelve el problema a los pobres. También en el sector campesino ha habido asesinatos y están ellos marchando, no hemos visto las marchas, las protestas, tomaron el INTI en estos días señalando la corrupción del gobierno, los atropellos que se están haciendo en diferentes instituciones contra los campesinos, contra los trabajadores. Hace pocos días condenaron a un líder sindical que son de las propias filas del chavismo y hay protestas en todas partes en los sectores populares contra el gobierno. Eso hay que observarlo, ellos ya no le resuelven ese problema, pero tampoco resuelven el problema a los que producen, tampoco le resuelven el problema a los grandes sectores económicos. ¿Por qué? Porque ellos no están aquí para atender el problema de Venezuela, están para atenderse ellos. Entonces es insostenible este gobierno. Esas son señales que debemos ver, debemos manejar con bastante certeza. Ahora, la pregunta que decía Ángel, ¿cuándo entonces? ¿Cuándo? Cuando el pueblo diga, ya basta. Y no es que lo diga solo por Twitter, es que salgamos a la calle a decirlo, es que lo digamos todo, es que digamos no me la calo más, que hagamos movilizaciones suficientes, civilizadas, para decirle, usted no puede seguir gobernando. Somos millones de personas, pero hasta ahora los que nos hemos movilizado no somos la mayoría. Casi la totalidad de Venezuela está descontenta y quiere fuera al gobierno de Maduro, pero nos falta, y eso hay que reconocerlo, mucho más organización, nos falta mucho más movilización, y esa es la etapa en que estamos entrando. El acento de lo que viene es el acento en la organización y en la movilización de los venezolanos, para dejar claro a través de vías civilizadas que esta gente no puede seguir en el gobierno y que hay que buscar una salida. Por eso nosotros apostamos y respaldamos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, las conversaciones que se hacen en Oslo, porque precisamente todo conflicto, la manera civilizada de salir de una crisis como esta es precisamente buscando un encuentro, una salida negociada, que no es otra que haya un proceso electoral con todas las garantías para que sea el pueblo que se exprese, y apostamos a que lleve a feliz término esa negociación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos aumentar la organización. Para eso tenemos los comités de ayuda y libertad. Tenemos todos que organizarnos. Los que militen en partidos, tenemos que ir a nuestros partidos y tenemos que organizarnos. Este fin de semana inicia
una jornada de visita casa por casa, de ir a cada sector de Venezuela, para transmitirle esto, para hacer una evaluación de lo que hemos avanzado, de lo que nos falta por avanzar y de cómo tenemos que organizarnos para salir de cada rincón, de cada calle, movilizándonos pacíficamente, pero presionando con tenacidad para que esa presión social, en conjunto con toda la solidaridad internacional, con todo el quiebre que se está haciendo adentro, con las negociaciones que se están haciendo en Oslo, precipiten una salida lo más pronto y urgente posible. Este fin de semana estaremos entonces visitando todos los rincones de Venezuela, los diferentes municipios, las parroquias, las comunidades. Quienes militen en partidos, busquen a sus partidos. Quienes sean de gremio, actívense con su gremio, con sus sindicatos, para hacer esta jornada de visita casa por casa. Quien nos esté viendo y no pertenezca a ningún partido, no pertenezca a ningún gremio, a ninguna organización social, organícese igual. Usted es vecino, usted es vecina, usted de repente pertenece a una junta de vecinos, un consejo comunal. Organícense en su sector, hablen con sus vecinos, llenémonos de esperanza, veamos lo que hemos avanzado y comencemos a sumar todos, a organizar todo lo que estamos haciendo. Pueden buscar más información en la página, en las páginas por internet, en la Operación Libertad. Ahí aparecen muchos detalles sobre cómo debemos organizarnos. Es correcto. ¿Okay? Si nosotros hacemos esto, este fin de semana vamos a hacerlo, pero si comenzamos con tenacidad a sumar, a organizar progresivamente, estamos seguros que en esta etapa que tenemos de muy corto plazo de aumentar la organización, en los próximos días, en las próximas semanas, va a resurgir nuevamente una presión a niveles no visto anteriormente, que obligará al gobierno a ceder en el atornillamiento que tiene y a buscar además lo que le conviene más a toda Venezuela, e incluso a ellos, buscar salidas pacíficas, negociadas, para salir de la crisis en la que estamos. Sí, bueno, en primer lugar, estamos profundizando en la organización. Es decir, vamos a llevar esto a unos niveles mucho más a detalle, a la calle de cada casa. ¿La idea cuál sería? Mira, que en cada calle de Venezuela haya un comité, haya un núcleo de organización que permita coordinar todas las acciones. Como dije anteriormente, hemos tenido limitaciones, hemos fallado en la profundidad de la organización. Es uno de los balances que tenemos que hacer. No llegamos a la profundidad que queríamos. Por eso estamos ahorita reforzando esa línea, pero poniendo el acento en que, miren, el último proceso de liberación que se dio en Venezuela, los venezolanos exportamos libertadores, exportamos luchadores, no los importamos. Nosotros tenemos que concentrarnos en que esos luchadores que están, porque el que se mantiene en Venezuela, el que está resistiendo en Venezuela, cree en que va a haber una salida. Bueno, eso hay que organizarlo. Y hacemos la autocrítica, tenemos que llegar a un nivel mucho más profundo. Eso es lo que queremos hacer en este momento. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿en qué va a consistir? Bueno, nosotros vamos a hacer visitas casa por casa y vamos a incorporar a la gente de una forma mucho más militante, porque una cosa es ser espectador, ver por redes, bueno, ¿cuándo va a pasar algo? Que ocurra algo, y otra cosa es yo soy sujeto de cambio. Yo soy parte de los que tenemos que hacer esa transformación. Eso es un poco lo que vamos a hacer, vamos a registrar para sumar y para aumentar la organización. Fíjate, la pregunta por sí te la reformulo. Esto no es una lucha entre la oposición y el gobierno. Eso era el año pasado. Hoy es una lucha de todo un pueblo venezolano contra un pequeño grupo que se atornilla en el poder. Bueno, yo provengo del chavismo. Mi ideología no es la ideología que puede tener alguien de Primero Justicia o alguien de la sociedad civil y viceversa. Pero entendimos que más allá de las diferencias ideológicas y programáticas que tengamos, en este momento la prioridad es parar la muerte que se monta sobre Venezuela. Y para parar la muerte necesitamos recuperar la democracia, recuperar la Constitución y sobre todo recuperar la soberanía. No podemos ser tan miserables de creer que nuestras pequeñas diferencias se imponen a la muerte de millones de venezolanos. Yo no soy un renegado, yo creo en mi ideología. Y cuando se recupere la democracia, bueno, yo saldré a la calle
a tratar de convencer a la gente democráticamente en cuál es el modelo de sociedad que yo creo. Pero ahorita ese no es el debate. Ahorita el debate es unirnos todos. Por eso la pregunta es, ¿puede Venezuela? Sí, podemos todos los venezolanos. Sí, el Frente Amplio, el miércoles tuvimos una jornada muy importante, bueno, ustedes la cubrieron como medios de comunicación en el Frente Amplio y además con la militancia regional y municipal. El Frente Amplio está desplegado en los 24 estados del país, en todos los municipios, los 335 municipios, y bueno, lo que esperamos es poder cubrir todo. Obviamente haremos el balance, habrá municipios que lo cubriremos 100%, otros parcialmente, ese es el balance, pero es el inicio, no lo vamos a hacer todo, iniciamos el proceso, donde tengamos fallas vamos a corregir, es decir, esto va a ser un proceso exhaustivo. Bueno, informé anteriormente en la página que tenemos de los comités de lucha y libertad, está toda la información, la gente puede acceder a ello. Los Frentes Amplios también, al hacer el recorrido, van a informar precisamente de todos estos detalles que tú estás pidiendo, que es importantísimo. O sea, ¿dónde la gente accede? Yo me quiero organizar, ¿dónde accedo? Eso es parte de lo que se va a hacer en esta jornada de comunicación. ¿Podemos mantenerlo? Claro que podemos mantenerlo, porque no tenemos otra opción. Es decir, la otra opción es aceptar perder la República y morir de mengua. Eso no lo vamos a aceptar. Nosotros vamos a seguir luchando. Ahora, la lucha no es solamente estar en la calle en una marcha, y eso también hay que corregirlo. Cuando yo me voy a tomar un café con una vecina y le digo por qué tenemos que organizarnos, por qué tenemos que sumarnos, por qué hay que tuitear o retuitear lo que haya que hacer, o por qué hay que ir a una movilización, o por qué hay que hacer un casa por casa, eso es una lucha que a lo mejor no está cubierto por medios de comunicación, a lo mejor no nos enteramos nosotros que está ocurriendo, pero está ocurriendo. Eso está por debajo creciendo. Eso es un poco lo que queremos hacer. Hay un nivel, y ustedes lo saben, de censura muy grande. Y tenemos que vencer un gran problema, que es el tema de la comunicación. Para vencerlo, lo más poderoso es el boca a boca. Y por eso necesitamos tener una red muy grande, muy pequeña, muy pormenorizada, que llegue a cada sector y transmita el mensaje bidireccionalmente. De aquí hacia allá, de allá hacia arriba, y así sucesivamente. Bueno, una pregunta muy importante. Por un lado, hay un grupo de sectores dentro del gobierno que entiende que ya esto es inviable y está buscando una salida negociada. Hay diversos sectores y están presionando incluso a Maduro, familiares, sectores políticos, mire, ya esto es insostenible, hay que buscar una salida. Yo necesito vivir con lo que robé. O sea, porque al final, alguien que roba, ¿qué quiere? Disfrutar lo que robó. O sea, aquí no estamos enfrentando al Hezbollah, no estamos enfrentando a unos religiosos que se van a inmolar. Aquí estamos enfrentando a una gente que robó hasta más no poder. Pero también hay un gran sector de base que sí cree, ideológicamente creía, de corazón creía, y siente que esto ya se fue por otro camino. Ahora, no quiere prestarse para ninguna intervención extranjera o tiene miedo de que los barran, que lo que venga posteriormente acabe con ellos, y esos sectores de base se asustan, están en el medio como un sándwich. Por eso es tan importante aclarar y reinsistir en que la Venezuela que venga no puede ser una Venezuela de persecuciones, de masacres o una nueva tiranía. Tiene que ser una Venezuela que nos reencuentre a todos, que nos reconcilie a todos, que nos respete y nos reconozca, por supuesto sin impunidad, pero debe ser para todos. Por eso era importante la corrección de la pregunta del compañero. No es una lucha entre la oposición y el gobierno, es una lucha entre toda la Venezuela democrática, que incluye a los campesinos, que incluye a los trabajadores, que incluye a los empresarios, los gremios, contra una pequeña élite que ya buena parte de ella entiende que debe salir
del poder, y ahí se expresan esas contradicciones. Estas conversaciones que se han comenzado a hacer entre Estados Unidos y el grupo de Diosdado Cabello son importantes, porque de alguna manera él estaba por fuera de las negociaciones. Efectivamente Maduro, bueno, yo si estuviese en su lugar estuviese bien preocupado por lo que está ocurriendo, pero tiene la salida en sus manos. O sea, la salida es sentar a todo ese grupo pequeño y decirle, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué garantías necesitamos para entregar esto de manera civilizada? Va a ser a través de un proceso electoral. O sea, quiero que me dejen ir, me voy para Rusia, me voy para Cuba. Bueno, ellos tienen que plantearse qué van a hacer, porque hay algo que también tenemos que entender todos. En un proceso de negociación, para poder obtener lo que queremos, que es la libertad de Venezuela y la institucionalización, recuperar la Constitución, algo van a ceder ellos, que es el poder, y algo tendremos que ceder nosotros. O sea, al final tendrá que venir un proceso transicional para recuperar la democracia. No va a ser lo ideal, pero va a ser el camino para salir de eso. Progresivamente iremos reconstruyendo todo el Estado de justicia, derecho, que se tomará un tiempo. Dame cambio. Qué buena tu pregunta. Fíjate, cuando tú, discúlpeme el sesgo de profesor, si tú eres estudiante mío y sales mal en un examen, ¿cuál es la salida? Que tú dejes de estudiar, o sea, estudiar no te funcionó, sacaste 0,8. No, es estudiar más. Entonces, cuando hablamos es de profundizar la lucha, no es de dejar de hacer lo que estábamos haciendo, es pasar a un nivel superior de insistencia. O sea, desde el día 1 lo dijimos. Si no hay presión social, pacífica, democrática, ninguna salida es posible. ¿Se ha ejercido presión? Sí. ¿Es suficiente? No. Entonces, olvidemos la presión. No, hagamos más presión. Entonces, es un relanzamiento en la línea de tienes que estudiar más. Sacaste 8, por lo menos llega a 10, si es posible, exímeme. Entonces, es organizarnos, articularnos, empezar a hacer lo que hay que hacer para que la presión social funcione. Entonces, insisto, no es decir lo que hemos hecho no sirvió, la estrategia no funcionó. Bueno, si fuera así, no estaríamos donde estamos. Recuerdo que el propio presidente Guaidó es una referencia también muy inteligente, muy ilustrativa. Él decía, el año pasado se usaba el símil de David contra Goliat, el chiquitico contra el grandote. Hoy en día nadie habla de eso. La gente habla de choque de trenes. ¿Eso fue por qué? ¿Por producto del cambio del clima? No, fue producto por una insistencia política, sistemática, organizada, que entonces ya se convirtió en un choque de tren. Ahora hay que pasar, como bien decía Sergio, a que el país, no la oposición, logre recuperar su soberanía y escoger lo que quiere escoger como camino. Ahora, yo quiero hacer un comentario muy breve porque de las preguntas que ustedes hicieron antes, hay varios temas que no se pueden dejar pasar tan rápido, ¿no? Uno, sigue habiendo el fantasma natural, por supuesto, de hablar del decaimiento, de la desesperanza, del desánimo de los venezolanos. Cuidado. O sea, las últimas cifras de quien más seriamente estudia esto, que es el Observatorio Venezolano de la Conflictividad, habla de en el primer semestre de este año llegamos a 11.000 protestas en Venezuela. Eso son 58 protestas diarias. Eso es 97% más protestas este año que las que hubo en el primer semestre del año pasado. Si eso es un país desanimado, abúlico, desesperanzado, pues no sé qué será otra cosa. Ojo, alguien puede decir, claro, son protestas sociales. Mosca, revisen las cifras. De las 11.000, 4.800 fueron protestas políticas. O sea, no son las 11.000, no, pues son casi la mitad. Recuerden la censura mediática, recuerden la represión a quien opina, la represión a quien se mueve. No permitamos que esa represión y que esa imposibilidad de enterarnos nos obnubile. Aquí no hay un país desanimado. Aquí lo que hay es un país reclamando todos los días, dime qué hay que hacer, qué hago, cómo me organizo, cómo le sacamos, cuándo se termina esto, qué me toca hacer. Entonces, lo que estamos hablando, que se inicia este fin de semana, es en esa línea, con ese objetivo. Tuvimos 10.900 algo, redondean 11.000 protestas en el primer semestre de este año, 11.000. De nuevo, el año pasado tuvimos 5.000 y algo, estamos hablando de 97%, casi el doble de las protestas en el primer semestre del año pasado. Pero como la gente dice, sí, pero son protestas
problemas públicos, porque se me va el agua. Sí, pero de nuevo, casi la mitad de esas 11.000 fueron protestas políticas. O sea, no se caigan a coba de que este pueblo se desanimó, tiró la toalla, se convirtió de repente en así como en abúlico. No, cuidado. Lo que la gente sabe es que cualquier protesta, manifestación, salir a la calle pone en riesgo su vida. Eso lo sabe la gente. ¿Y es una explicación por la cual no ha habido mayor movilización de gente en las últimas convocatorias de la oposición en Caracas? Muy específica, por lo menos en Caracas, hemos visto poca participación de las personas en las últimas protestas, también en consideración que, bueno, hay que comparar con enero y febrero. Hay una mezcla, por supuesto, de eso. O sea, la gente sabe que salir a la calle es riesgoso. Es riesgoso, pero no es que me repriman, que me maten. O sea, ahí tiene la evidencia empírica de eso. Hay cierto cansancio, claro. Sergio comentaba que todos cometemos errores. Uno de los errores que cometimos fue pensar que esto era mucho más rápido. O sea, el grado de deterioro del país y el grado de indignación de la gente era tan alto que pensamos que la combinación hacía que esto fuera mucho más rápido. Y no ha sido tan rápido. No nos enfrentamos a un gobierno que tiene una ideología política que tiene que defender. Esta es otra cosa. Eso ha hecho mucho más lento. Entonces la gente se cansa con razón. La gente dice, bueno, otra vez voy a marchar, voy a protestar. Pero eso no quiere decir que ha dejado de hacerlo. Entonces, otra vez, la cifra es evidente, es palmaria, para aquellos que todavía repiten, quizás de buena fe, de que este es un país que se entregó, que tiró la toalla, esta cantidad de cosas. Lo segundo que quería comentar era los de la garantía. Uno entiende, o sea, otra vez, uno sale al interior, uno recorre los barrios, el grado de sufrimiento, de indignación, de desesperación de la gente es brutal. O sea, que la gente diga, salgamos de esto, es casi un grito visceral. ¿Hay garantías? Si hubiera garantías, no sería esto una dictadura. Las garantías son en democracia. O sea, las luchas contra las dictaduras no tienen garantía. La única garantía, otra vez, de que no pase nada y que la dictadura siga, es que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y que no aumentemos la presión social. Entonces, eso es lo que vamos a hacer sin garantías, pero con la única garantía que sabemos, y eso la historia lo ha repetido, lo ha demostrado, cuando todo un pueblo se decide cambiar, no hay poder ni militar, ni económico, ni corrupto que lo pueda detener. Ayúdennos, por favor, en este cerco mediático, en este ambiente de represión, de desinformación, a que esta verdad llegue. Lo ha repetido el presidente Guaidó, lo han repetido los diputados de la Asamblea, el Frente Amplio está cansado de repetirlo, pero hay que insistir todos los días. Cuando hablamos de todas las opciones que están sobre la mesa, hablamos de todas las herramientas de lucha cívica. Hablamos de la presión internacional, hablamos de la presión social, que ahora hay que aumentar en esta nueva etapa. Hablamos de la organización social, hablamos de erosionar políticamente el gobierno, hablamos de la lucha electoral, hablamos de la negociación, es todo. Esto es un gran tablero de ajedrez. Si tú mueves bien algunas piezas y mueves mal otras, al final pierdes el juego. Entonces, estamos hablando es de una articulación de todas las estrategias, porque lo que nos interesa es ganar el juego para Venezuela. En este momento lo que hemos dicho es, de las piezas con las que disponemos, hay que subirle mucho más el volumen, hay que subirle mucho más el énfasis a la presión social, porque el resto de las piezas requieren eso. Entonces, no hay tal cosa como una desarticulación, y mucho menos eso que algunos, otra vez, quizás de buena fe, han vendido, que entonces, como yo voy a una negociación en Barbados con la mediación del Reino de Noruega, estoy abandonando. No hay tal abandono. Ni abandono de la calle, ni abandono de la presión. Es jugar todas las piezas de la democracia, todas las piezas de la lucha cívica, porque el objetivo es tan urgente, es tan necesario que renunciar a alguna de ellas es casi criminal. En ese sentido, entonces, todos los países que apoyan al presidente encantado Juan Guaidó están al tanto de esta estrategia de presión de calle, en ese sentido están coordinados y concatenados unos con otros. Y además entienden y nos la piden y reconocen que la presión internacional tiene mayor o menor efecto en la medida que internamente haya mayor o menor presión. Es así de simple. Muchas gracias a ustedes por su
Bien, culmina la rueda de prensa del Frente Amplio cuando son las 12:08 del mediodía. Hablaba en estos momentos el coordinador nacional del Frente Amplio, precisamente Ángel Oropeza. Ellos acaban de anunciar entonces esta reactivación de la Operación Libertad y aseguraba que inicia una etapa de mayor presión cívica interna que califican como fundamental para que se produzca el cambio de gobierno. También, pues, con respecto a esta actividad que se llevará a cabo sábado y domingo en todo el país. Ellos manifestaban que pretenden visitar todas las entidades del territorio venezolano con el fin de, pues, concientizar a la gente, incentivarlos a que continúen con la lucha por el cambio de gobierno. Reconocen también pues que han cometido varios errores durante estos meses del año 2019. Aseguran que pensaban que iba a ser mucho más sencillo lograr el cambio político en el país y pues decían que les falta mejorar en cuanto a la organización y a la movilización. También pues invitaron a los ciudadanos con respecto a esta actividad que se llevará a cabo este fin de semana a visitar la página de la Operación Libertad, pues para conocer mayores detalles acerca de la movilización y lo que deben hacer estos comités de ayuda y libertad para la participación en esta nueva actividad. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta La Roca, desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.